ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazle justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón delante de tu palabra. Dame un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, para recibir con mansedumbre la palabra que has implantado en mi corazón desde el día que confesé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Háblame, que tu sierva escucha. Quiero hacer tu voluntad. Por eso dejo en la cruz mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades. Entrego mi ceguera y mi sordera espiritual. Y te doy gracias, porque tú eres perfecto y haces tu obra perfecta en mi corazón. Me niego a mí misma y todos los días quiero pasar por tu cruz, a rendir mi corazón, mi mente, a humillarme bajo tu mano poderosa, reconociendo que no soy nada sin ti y que no quiero nada fuera de ti. Quiero tu presencia, dame sabiduría, inteligencia espiritual, que yo tema tu nombre y a tu palabra, y derrama sobre mi vida y sobre este lugar el don del arrepentimiento. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. ¿Acaso Dios no nos hará justicia al responder a nuestras oraciones que con clamor todos los días presentamos delante de su trono? Él dice que sí, que este hombre, siendo injusto, fue capaz de bendecir a esta mujer, Señor. Oh Dios, que cada día haya una necesidad imperante en nosotros, en orar siempre y no desmayar, porque la oración, Señor, del justo puede mucho. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4, y vamos a leer versículo 12. Colosenses 4, 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 12. ¿Ya? ¿Todos? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las 2:30? ¿2:45? Ok. Ahora sí a las 3. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este versículo es poderosísimo y debería convertirse, si no lo es, si no ha sido hasta el momento, si no ha sucedido hasta el momento, en un estandarte, algo que debería formar parte de todo tipo de oración que nosotros hagamos, sea por nosotros o sea por otros o acerca de terceros. En un solo versículo hay demasiado, pero vamos a enfocarnos en la última parte del versículo sobre todo. Aquí la introducción de este versículo es
Epafras, un coequipero de Pablo en su momento, ¿cierto? De esos que siempre decimos que cuando estén buscando nombre para niño, pues este puede ser uno de ellos, Epafras. Okay, no van a creer que, bueno, no sé si de aquí habrán salido los Efrasios, los Epa Colombia, quién sabe. Dice la segunda parte del versículo, para que estéis firmes, perfectos y completos. Y esto es una declaración tan poderosa, tan preciosa, tan fundamental, que pareciera que, aunque está en la Biblia, posiblemente para muchos podría significar que no es alcanzable. Porque, ojo, no digan a primera instancia, ay, para mí sí, para mí sí. Sí, debería ser para todos, pero me refiero a la primera impresión que llega cuando nos dicen que nosotros tenemos que estar firmes, perfectos y completos. Porque tenemos una lucha contra la carne que nos está diciendo todo lo contrario. Y la carne, hablo de nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero también la carne que camina al lado de nosotros. Él o la que pasa al lado de nosotros, que pasa tiempo, que pasa por enfrente de nosotros. Constantemente, a raíz de todas las equivocaciones y todas las fallas que tenemos, siempre va a haber alguien que nos va a decir, firme. De hecho, la escritura lo vamos a leer más adelante, dice que el que crea estar firme, que mire que no caiga. Y ese mire implica como que tienen que estar poniendo cuidado, ¿cierto? Porque pueden haber cosas que generen que haya ese resbalón. Sin embargo, ahora que abordemos ese versículo, vamos a mirar un ángulo conocido y espero que un ángulo que también nos permita observar cosas que ese versículo habla. Pero retomo lo que estamos leyendo en Colosenses 4:12. Dice que hay alguien que estaba orando para que en la iglesia todos permanecieran firmes, ¿qué más dice? Perfectos y completos. Y a eso es lo que les decía, la contienda, si ustedes quieren ponerlo de esa manera, que se puede generar en nuestra mente ante alguien que nos diga, ay, espérate, pero, y es que alguien puede ser así, todo eso, ese combo. Recuerdo en una iglesia, en la anterior iglesia que estábamos, hubo un momento en que Dios me dio la oportunidad de compartir palabra. Y la palabra que Dios me dio en ese momento tenía que ver precisamente con esto de completar, más bien de que estábamos completos. Y yo recuerdo que las personas que estaban en la primera fila, yo las oía que hablaban entre ellas dos y decían, y es que ya estamos completos. Pero hablo de las personas líderes, estamos completos como generando duda. Y es lo primero que viene a nuestras mentes, por supuesto. O sea, yo estoy perfecto, yo estoy completo. Y hay algo que tiene que quedar claro en nosotros, y es que por encima de lo que pensemos nosotros, por encima de lo que digamos nosotros, por encima de lo que piensen o digan otros, está lo que piense y diga Dios. Difícil hay veces de explicarlo, difícil hay veces de asimilarlo, difícil hay veces de entenderlo. Sí, yo no voy a negar eso. Pero por encima de todas esas dificultades, nosotros tendríamos que estar totalmente ceñidos a lo que Dios ha dicho. Si Dios dice que yo puedo estar firme, es porque Él considera de que yo puedo estar firme. Si Él dice que yo puedo estar perfecto inicialmente en este caso, dice, uy, ¿en serio? Pero recuerden, es Él quien lo dice y Él nos ve de una manera en que nosotros todavía no hemos aprendido a vernos. Lo que pasa es que Él lo ve con la perfección de la verdad y nosotros la vemos con la perfección de nuestro intelecto. Entonces nunca nos vamos a considerar perfectos porque en la verdad no lo somos. Intelectualmente y de acuerdo a nuestro conocimiento, nosotros nos conocemos y sabemos que pecamos, que nos equivocamos y que no hacemos cosas correctas. Pero aquí es con los ojos de la verdad y los ojos de la verdad solo los tiene Dios. Miren, ojo con lo que voy a decir para que no sea malinterpretado. Si no fuéramos perfectos, no podríamos estar delante de la presencia de Dios.
Porque no va a suceder tal cosa como que, ay, después de que pasen 25 años en el cristianismo, entonces yo estoy más perfecto. Ah, pero cuando lleguen 50, entonces voy a estar bien perfecto. Necesito 75 para ser perfectísimo. No hay tal cosa. La salvación toma lugar, dice la Escritura, instantáneamente. Lo que sucede no tiene nada que ver con si es pastor o pastora, ministro o ministra, si barre en la iglesia, si limpia las mesas o si lo que sea. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque lo que la Escritura dice es que es Él y solamente por Él y a través de su obra que Él nos puede ver perfectos. Si esto no fuera así, la obra de Cristo estaría incompleta. Él tendría que venir otra vez. Tendría que sacrificarse cada vez que alguien cometa pecado y volviese a ser imperfecto. Entonces no estamos hablando de la perfección conforme el hombre la ve. Estamos hablando de la perfección que es la real para Dios. Por eso al hombre le cuesta concebirse como, bueno, hablo del hombre o mujer cristiano, le cuesta concebirse como lo que Dios dice que somos. Y esto no esquiva para nada la verdad de que seguimos cometiendo equivocaciones, que seguimos pecando, que como decimos en Colombia, la seguimos embarrando. Pero nada que esto haga, nada que esto provoque, cambia el hecho de lo que Dios ya hizo y lo que Él ya dijo. Entonces, ojo, retomo. Dice que hay alguien orando para que estemos, ¿qué? Firmes. Luego dice, perfectos y completos en todo. O sea, el combo completo. Ay, ¿qué cuál? Combo 1, 2 o 3. No, coja este. Este es el combo completo. Firmes, perfectos y completos. Pero esto solamente puede tomar lugar a través de lo que Él ha hecho y Él ha dicho. No hay manera de que tome lugar de otra forma. Cuando nuestro pensamiento humano, caído, lleva lo que Dios llama perfecto a lo que nosotros llamamos perfectos, es totalmente desdibujado. Porque nosotros vamos a tratar de aterrizar todo a nuestro intelecto. Y si de eso se tratara, el mundo no va hacia la perfección desde sus inicios, sino que al contrario, va a la perdición. ¿Cierto? Que no hay manera de que el hombre haga lo que tenga y lo que pueda o intente hacer para que todo sea perfecto. De hecho, todo lo que el hombre está haciendo ahora es, bueno, desde el principio del pecado, lo que está haciendo es deconstruyendo todo lo que había sido construido. Y es una involución extraña porque ha abarcado e impacta a toda la sociedad, pero que busca y pretende, por eso hablamos de firmeza, que el hombre pueda ser Dios sin Dios. ¿Se acuerdan que lo primero que se le ofreció al hombre, o en este caso a la mujer, representando a la especie humana, fue que seríamos como Dios? La mentira siempre ha sido la misma y siempre el hombre va a perseguir lo mismo. Por eso, me salgo un poco del tema, pero es para ilustrarlo. Por eso vemos la desintegración de la familia, por eso vemos la desintegración del ser humano como tal. Ya no, ¿saben ustedes que quienes difieren de la manera de pensar bíblica hablan de que no se deben de llamar hombres y mujeres, sino que ahora somos personas? O sea, nunca lo hemos dejado de ser, pero ahora se refieren para que no haya distinción de sexo, él es la persona. Ya no es ella o él o él, yo no sé qué le dicen. Ella es la señora de la que yo te hablaba, no, ella es la persona de la que yo te hablaba. Personas. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero donde quiero llegar con la ilustración es que conforme el hombre hace todo lo posible para perfeccionarse, porque de eso inclusive se propone o se pretende de que cada vez vivamos más, de que cada vez se dependa menos de, abro comillas, de la suerte o del futuro para muchos, de la incertidumbre que da el futuro. Entonces, el hombre está haciendo lo que sea imposible para mejorar su especie.
Y en esta especie no cabe Dios. No hay manera de que entre Dios, porque cuando cae Dios, se queda en lo que ellos llaman el patriarcado, ¿cierto? Y empiezan a deconstruir completamente la familia. Y uno diría, sí, Andrés, tal vez eso sucede por allá afuera en otras congregaciones. No, en ninguna congregación cristiana nada de eso sucede. Uy, qué equivocados que estamos. Nos quedaríamos sorprendidos si hiciéramos, y no la vamos a hacer aquí ahora, una encuesta de qué pensamos cada uno de nosotros acerca de lo que el hombre nos propone que es el ideal de vida para el futuro inmediato. Yo escuchaba ayer a alguien en una reunión de trabajo a propósito, porque había una circunstancia en las que una familia integrada por dos señoras, ¿cierto? Esposa y esposa. Y entonces, bueno, había que tener, como la ley manda, todas las condiciones para respetar y asegurarse de que recibieran el tratamiento correcto. Y por supuesto, empezando por allí, había que hacer una serie de adecuaciones, entonces listo, todo estaba bien, el Estado nos insta a esto, las comunicaciones, la tecnología, en fin, todo. Entonces listo, había que hacerlo. Pero hubo un momento en que en medio de la conversación o de la reunión se trajo el tema a propósito de el trato de los muchachos y la violencia que estaba generándose entre ellos, ¿cierto? Y hubo alguien que dijo, es que no podemos permitir que se normalice este trato entre los muchachos. Entonces todo el mundo, sí, amén, no eran cristianos, ¿no? Pero sí, no podemos permitirlo. Y yo pensaba dentro de mí, wow. Aquellas cosas que en el pasado para nosotros significaban o eran indicio de peleas, de callejeras o de colegios, ¿cierto? Lo que anteriormente ahora le llaman el bullying, ahora antes eran las peleas que uno se quitaba de encima al buleador con una trompada y nunca más volvía a molestarlo en los viejos tiempos. Pero hoy, obviamente, y no estoy alentando para nada a que esto esté aceptado, no, aclaro, lo menciono es porque hay cosas que pareciera que a las que sí tenemos que dedicarle la atención y contra las que tenemos que levantarnos, pero hay otras que son mucho más determinantes a las que nos dicen, esto está bien porque esto es lo que el Estado ahora nos dice que hagamos. Y les decía que nos sorprenderíamos si hiciéramos una encuesta, un cuestionario en medio de las congregaciones para que la gente dijese con qué está de acuerdo o no, de acuerdo a lo que el Estado propone. Y entonces alguien diría, ay, sí, no, es que yo soy pro-choice, y yo soy, estoy en contra del aborto, ay, pero es que empiezan los peros. O no, es que todo el mundo tiene derecho de escoger y de ser lo que quiera. Ojo. Esto suena bastante liberal, pero no es para nada bíblico. Entonces, nos acercamos cada vez más y más a la deconstrucción oficial de lo que es el seno familiar. Porque saben ustedes, sin familia no hay sociedad. Por lo menos no como la concebimos. Sin familia no hay moral. Hay estatutos por cumplir, que puede que a unos les parezcan y a otros no. Y nos encontramos gente sorprendiéndose con una manifestación pro lo que sea, porque están maltratando a un animalito. No maltraten a los animales. Pero estas mismas personas salen, hacen marchas, vandalizan, acaban con negocios. Y está bien porque lo hicieron en nombre de los animales, comportándose como animales. Entonces, Dios nos llama a nosotros a en todo momento estar con nuestra mirada, nuestros oídos, nuestro olfato, todos nuestros sentidos dirigidos hacia lo que Él ha hecho y Él ha dicho. Cuando la Biblia habla de estar firmes, es porque la posibilidad de caer es inmensa. Y no piensen exclusivamente, esto podríamos inclusive decir que es un parte de los rudimentos
que la Escritura habla, no piensen que cuando habla de caer es el pastor que cayó en fornicación. Ese también es condenable, Dios lo levanta. O la pastora que hace chisme, que es condenable. No, también Dios lo levanta. No estamos hablando ya de lo que es obvio de rechazo. Estamos hablando de aquellas cosas que nos presentan como que ya no son necesarias rechazarlas. Son de manera sutiles, han venido con un propósito desde mucho tiempo atrás, sembrando, de tal manera que nos acostumbremos y que podamos decir después, no, pero ustedes lo han escuchado. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, yo creo que sí. Ahora que dicen, no, es que eso es normal. Ahora eso es normal. Es tanto que los jóvenes de ahora piensan muy diferente a uno en eso, porque el colegio todo el tiempo les está... El colegio, y bueno, llegan las redes sociales y la firmeza que alguien pudiera querer tener se ve bastante amenazada. Porque entonces ahora todo depende de si tiene me gustas no, me gusta o no me gusta. Y entonces lo que dicen los demás determina el cómo me siento yo. Nada que ver con lo que la Escritura profesa y dice que tengamos que hacer. Devuélvanse por favor 2 capítulos, ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vamos a leer desde el versículo 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Amén. Amén. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pausa obligada. Miren lo que está diciendo la Escritura. En él. ¿Quién es él? ¿De quién están hablando? Ok, ¿y qué pasa en él? ¿Qué significa esto literalmente que habita corporalmente? ¿Qué significa esto? Su cuerpo es Dios, de Dios. Ojo, válido. ¿Su cuerpo es de Dios? Su cuerpo es Dios. Su cuerpo es Dios, porque dice que en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entiéndase por deidad que Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso dice que corporalmente, porque en la figura corpórea humana de Jesús, Dios fue capaz de vaciarse y entregarse a sí mismo por nosotros, de manera gloriosa. Pero miren lo que dice después. 10. Y vosotros, como consecuencia de lo que Él hizo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Miren, la Escritura lo dice. No soy yo. Ay, Andrés, es que a mí me falta la costilla de Adán, entonces yo no soy completo. O no, es que a mí me falta encontrar al novio o a la novia. O no, es que a mí me falta el trabajo. O no, es que me falta la casa. O no, es que me falta el pan. O no, me falta lo que sea. No estamos hablando de lo que nos falta hacia afuera, porque por eso la Escritura empieza hablándonos de que en Él, en Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y si la Escritura dice que Él habita en nosotros, cuando Dios nos ve a nosotros, literalmente podemos decir que Él está viendo la obra de Jesús en nosotros. Por eso dice que vosotros estáis completos en Él. Si usted se salió de Él, quedó descompletado. Quedó incompleto. Si usted se sacó la cabeza así, quedó incompleto. Ya, otra vez incompleto. Por eso nos dice la Escritura que tenemos que permanecer firmes en Él. Y esto parece que es fácil, pero requiere de decisión y requiere de, no llamemos de voluntad, más bien al contrario, requiere de sometimiento. Requiere de negarse a sí mismo para poder que permanezcamos en Él. Porque si permanecemos en Él, podemos estar completos, como dice la Escritura. Vamos, por favor, a Primera Carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58.
Primera carta de Corintios, capítulo 15. Y esto se convierte en palabras de aliento para nosotros. Aunque no alcancemos a comprender todo lo que la Escritura nos dice y lo que nosotros sabremos de lo que la Escritura dice. Pero les decía ahora que ese primer versículo, apréndanselo de memoria, si no la cita, por lo menos sí el versículo que nos dice que nosotros estamos firmes, perfectos y completos en Él. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada que nosotros hagamos, ninguna decisión que usted y yo tomemos a propósito de permanecer firme, de querer agradar a Dios, de querer estar bajo su reino, nada de eso es en vano. Absolutamente nada. Habrán cosas que Dios nos permite ver y gozarnos por misericordia de ellas, pero van a haber otras seguramente que no alcanzamos a percibir. Sin embargo, la Escritura nos garantiza y nos asegura que lo que sea que usted y yo hayamos hecho por Él y para Él, no es ni ha sido en vano. Usted en el pasado tomó una decisión y hoy en día puede que no vea todavía qué es lo que esa decisión generó en su vida. Pero la Escritura dice que como usted lo hizo para Cristo y por Cristo, nada de lo que usted haya hecho ha sido en vano. Cada vez que nos acercamos a buscar a Dios, nos asimos de Él y eso permite que nosotros estemos firmes por Él y para Él. La Escritura dice, firmes, perfectos y completos. Por favor, vamos al Salmos 112. Salmos 112. Si usted algún día, alguno de ustedes se atreven o toma la decisión de memorizar alguna palabra, les sugiero de parte de Dios este salmo. No es muy largo y qué precioso es, qué lleno y qué cargado de bendición y de la esencia de Dios es. Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Miren, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Miren ustedes lo que hay detrás de depositar el temor, el verdadero temor, el que agrada a Dios en él, en poder seguir sus pasos, en poder concretar aquello que Él dijo para nosotros que era de bendición. Y con ello, regreso, no tienen que ir ustedes, pero regreso para citar la segunda parte del primer versículo que leímos. Estaba en Colosenses, el 4:12, que dice esa segunda parte preciosa. Para que estéis firmes y perfectos y completos, pero miren la segunda parte que dice, en todo lo que Dios quiere.
Les decía al principio que este versículo debería ser no puede faltar de toda oración que nosotros hagamos, de toda intercesión que nosotros hagamos por otros o por nosotros mismos. Porque lo que le estamos pidiendo a Dios con esta escritura es que Él nos permita estar firmes, perfectos y completos en lo que Él quiere. Miren ustedes cómo ya la connotación cambia. Ya no es como yo veo las cosas, lo que yo quiero, lo que yo me imagino, porque uno podría decir, ay, yo sí quiero estar firme para esto. Ay, yo quiero estar completo, sentirme completo para esto. Ah, no, yo quiero estar perfecto para esto. Y resulta que la escritura nos dice es en todo lo que Dios quiere. Y esto nos asegura, porque Él dice que la voluntad de Dios para nosotros es. Y hay veces, o en muchas ocasiones, el versículo puede ser sacado de contexto en el sentido de que nos quieren vender a un Dios que solamente complace, que solamente da regalos, un Dios de corte socialista, ¿cierto? Que le ofrece a todos que no hay necesidad de trabajar, no hay necesidad de nada, porque Él lo da todo. Claro que Él lo da todo, pero da todo lo que Él sabe que nos conviene, todo aquello que sabe que nos va a hacer permanecer firmes. Nosotros estamos viviendo, lo digo con frecuencia y creo que ustedes ya lo saben, estamos viviendo una parte en nuestra historia de humanidad que otros quisieron vivir y no han vivido. Otros vieron de lejos, pero no pudieron estar aquí. Algo parecido a lo que le pasó a Moisés. Daniel vio lo que iba a suceder en el final de los tiempos, pero llegó aquí en el espíritu, pero ahora no puede estar acá. Nosotros estamos viendo algo que va a tomar lugar, que está tomando lugar, que otras generaciones quisieron ver y no vieron. Pero qué firme necesitamos estar en medio de los tiempos en que nos encontramos. No deberíamos cansar de repetirnos, tienes que estar firme. La escritura, si ustedes lo leen en el contexto, Pablo termina despidiéndose en la carta a los Colosenses con la intercesión que un panita de él, compañero de él, de milicias, está haciendo por todas esas congregaciones. Esta persona, está hablando él de Epafras, está orando para que todos ellos que ya conocieron al Señor permanezcan firmes, se den cuenta de que están perfectos y que por ende son completos de acuerdo a la obra que el Señor Jesús hizo. Esta es una oración intercesora preciosa, pero toma lugar para nosotros. Dios hoy mismo está pidiendo que nosotros oremos por otros y que otros oren por nosotros para que podamos permanecer firmes, para que sepamos de que somos perfectos porque Él nos hizo perfectos, no porque seamos nosotros perfectos, y para que sepamos que somos y hemos sido hechos completos en Él. Romanos capítulo 14. Romanos 14, vamos a leer del 1 al 4. Amén. Romanos capítulo 14, versículos 1 al 4. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Miren que la firmeza nuestra depende de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios nos hiciese depender de estar firmes, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, ¿qué Dios sin misericordia sería Él? Porque sabe que somos barro y ¿qué? Dice la escritura, carne y barro, polvo. No sabemos, no podemos ver en nuestros sentidos humanos más allá, espiritualmente hablando, de nuestras propias narices.
Entonces es Él el que nos hace estar firmes. Y ojo a lo que vamos a leer. Vayan más adelantico a primera carta de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10. Y vamos a leer desde el versículo 1. Es necesario que lo leamos desde aquí para que lleguemos al versículo que vamos a leer y el contexto encaje. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Paren allí. ¿Usted se ha puesto a meditar al respecto de esta escritura que dice que todos en Moisés fueron bautizados? Pero fueron bautizados en nube y en el mar. O sea, ¿cómo alguien puede ser bautizado por pasar debajo de una nube? Porque la nube no vio. ¿Ok? ¿Y cómo alguien puede estar bautizado por meterse al mar? Alegóricamente es eso lo que estaba sucediendo, porque todos cuando accedieron, cuando obedecieron a la instrucción de Moisés de pasar en seco por la división que en el mar se había dado, estaban haciendo un acto totalmente de dependencia a Dios y de lo que Dios había dicho. O imagínense ustedes ahora, un río caudaloso, así, aquí cerquita, el Cauca. ¿Okay? Entonces usted va por ahí para Puerto Tejada, que de pronto si se ubican. Está el puente de Puerto Tejada y está el río que pasa por debajo. Ahí donde la gente saca la arena en las canoas. Y usted llega un día ya un pastor con toda la congregación y de pronto el pastor llega y ora. Y las aguas del Cauca se recogen unas hacia atrás y las otras siguen. Y el pastor le dice, 1, 2, 3, el que corra se salva. Entonces seguramente al ver todos que el río se hubiera secado, dijeran, esto es obra de Dios. ¿Y cuántos dirían, y si se devuelve? Porque saben ustedes que cuando se produce una ¿cómo se le llama eso? Cuando el río se crece, una creciente. Una creciente. Cuando el río se crece, ¿saben ustedes que lo que normalmente sucede o puede suceder, esto ha sido ya referenciado, es que como hay una empalizada, se represa el agua en algún momento y el río se seca? O sea que puede que estuviese muy corrientoso y de pronto, ¡ay, en seco! Imagine que ese fuera el momento que el pastor diga, estoy orando y vieron todos, hermanos, cómo el río se detuvo. Síganme. ¿Y qué tal que en ese momento se suelta la empalizada? Entonces, es muy probable que la gente no hubiese creído, hubiese dudado. Tenían razón para dudar. Por eso la Escritura está diciendo que ellos fueron bautizados en la obra que fue hecha de parte de Dios a través de Moisés. Es decir, escucharon su palabra, porque tomaron decisión por fe de atravesar. Yo no me lo explico, hay quienes tratan de describirlo como si fuesen dos paredes de agua al lado y lado, ¿cierto? Como si hubiesen puesto un vidrio gruesísimo al lado del uno y al lado del otro, y por ahí pasó en seco Israel. Y eso no hace que las circunstancias sean menos amenazadoras, porque eso es ver el agua allí. Si usted ha ido alguna vez a un acuario de esos grandes, donde los peces son grandes y no lo ha visto por televisión, imagínese que el tiburón llegue y le decía, allá al lado del vidrio. Entonces, imagínese usted en el mar, las ballenas, los tiburones, las rayas, todo ahí mirándolo así. ¿Y usted a qué hora esto se va a caer? Si hubiese sido así. El solo hecho de creerle a Dios y a su palabra permite que nosotros podamos encontrar el camino que Él ha determinado para nosotros. Por eso la Escritura dice que estos fueron bautizados, literalmente. Cuando dice bautizados es sellados también, ¿no? ¿El bautismo qué implica? Para ustedes, ¿qué implica el bautismo? Inmersión.
inmersión en agua, pero ¿qué significa la inmersión en agua en el bautismo? Es dejar una vieja vida abajo atrás y empezar una nueva. Ok. ¿Ok? Pues tiene los componentes porque tal está la fe. Claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted se puede tirar como este nadador, clavador colombiano, ¿cómo se llama? Orlando Duque. Usted puede tirar todas las veces que quiera del risco más alto, pero si usted no está tirando convencido de que el Señor lo salvó y que está dejando su vieja criatura abajo, pues lo que está haciendo es clavando. Lo que está haciendo es clavando desde un risco muy alto. Y si usted va a pance y se lava con jabón, no con ruda ni nada de eso, si usted echa y se riega el jaboncito de tierra que pela y hace peeling, pues quedó bien bañado, en el mejor de los casos. Pero si usted no hace el acto por fe que implica el bautismo de muerte por arrepentimiento para resurrección en vida, pues se bañó en el río. Por eso el bautismo implica eso, muerte a la vieja criatura, y entonces damos testimonio de lo que de que hemos nacido de nuevo. Entonces podríamos decir que cuando ocurrió eso es como que para ellos ocurrió eso, o sea, cruzaron dejando atrás todo y empezando una nueva vida, que además por un acto de fe, que sea un acontecimiento de fe. Por eso miren la conexión que les decía que íbamos a empezar a hacer. El primer versículo que leímos de Colosenses hablaba de firmeza, perfección y estar completo. Y uno dice, uy, yo no cumplo nada de eso, Señor. Y aquí la Escritura nos dice que con ellos que pasaron el Mar Rojo, que después murieron casi todos, fueron bautizados. O sea, de ellos está diciendo Dios que fueron bautizados en la fe que tuvieron por obedecer a Moisés al cruzar el Mar Rojo. Ellos fueron bautizados. Y uno dice, ¿en serio, Señor? Pero si después todos los arrasaste, todos murieron. No, todos no. Los que estaban, dice la Escritura, mayores de qué edad, ¿se acuerdan? Mayores de... Los que no habían sido circuncidados, ellos fueron los que terminaron formando parte del pueblo que iba a apoderarse de la promesa. Porque ellos pasaron un poco tiempo en el desierto y dice que todos los que caminaron en vueltas, en círculos, fue la nueva generación la que pasó. Y ellos no, entonces uno diría, ay, pero es que todos murieron, entonces no fueron bautizados. No, tiene nada que ver lo uno con lo otro. La Escritura nos dice que cuando ellos lo hicieron creyendo que el que estaba prometiéndole lo que iba a darles era fiel para cumplirlo. Y en este caso menciona a Moisés. ¿Paramos en qué versículo? Estamos en 1 Corintios. En el 2 pasamos. Vamos a leer el 3. Vamos a leer el 3. Dicen, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Miren ustedes que aquí la Escritura los incluye a todos. Uno dice, ay no, pero es que ahí estaban los que iban a rebelarse. No, ahí estaban incluidos todos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, paren allí. Todas esas cosas son malucas y Dios quiera que nosotros no lo hubiéramos hecho nunca antes y no lo hagamos nunca más después. Pero cuando la Escritura vamos a leer lo que dice después, seguramente vamos a entender, por eso les decía que tal vez un ángulo distinto, ¿por qué se refiere a estar firmes? Porque la descripción que hace de todo lo que ellos vivieron y pasaron, habla y termina concluyendo, es que inclusive aquí habla de murmuración. O sea, ¿de qué tenemos nosotros que ser firmes? ¿O en qué tenemos que ser firmes? En aquello que Dios ya nos ha aconsejado y nos ha pedido, y en aquello que nosotros hemos decidido por amor a Dios alejarnos de. Firmes, una persona que tomó la decisión de, si sabe que le gusta hablar mucho y decidió ayunar
Decidió ayunar el 30% de lo que habla, ojalá fuese más, pero hizo esa promesa. Decidió, Señor, yo hablo mucho y necesito callarme. Entonces, procure permanecer firme en aquello que decidió, porque es decirle no a su carne. Y sabemos que cuando nos negamos a nosotros mismos, Él crece dentro de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Quedamos en el 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué pasó con ellos? Paren allí. ¿Qué pasó con ellos? Hubo un momento en que, a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios, sus corazones se desviaron hacia otros dioses. La firmeza no es exclusivamente, pero hay que incluirla, pero no es exclusivamente a propósito de me aparto de este o aquel pecado. La firmeza no debe ser selectiva. La firmeza es obedecer lo que la Escritura de Dios nos dice. Y ellos, si algo hicieron tenebroso, fue idolatría. Fueron bautizados, leímos ya previamente. ¿Cierto? ¿Por qué decimos que idolatría? Porque terminaron todos adorando o a sí mismos o a otros dioses. ¿Y por qué otros dioses? Porque los habían traído en sus corazones huyendo de Egipto. Muchos de ellos fueron lavados y otros tantos fueron más bien contaminados. Se acostumbraron a lo que Egipto les ofrecía. En algún caso inclusive a Moisés lo increparon y le dijeron, ¿por qué no regresamos a Egipto? Allá teníamos paja, eran pajudos todos. Allá, que vamos otra vez hacia atrás. Escuchaba, leía a alguien en estos días hablando a propósito de temas pandemias, por ejemplo, el deseo de que, ¿cierto? Que se acaben las mascaritas, que nos quiten los bozales, que nos quiten las máscaras, que se acaben las restricciones. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿para qué? ¿Para qué queremos que esto suceda? Y aclaro, yo soy de los primeros que diga, porque no van a decir, ay, no, usted no. No, yo soy de los primeros que piensa cuándo. Pero la pregunta invitacional es, ¿y yo para qué quiero que eso tome lugar? Ah, no, es que ahora sí puedo volver a viajar, ahora sí puedo volver a pasear, ahora sí puedo volver, ahora sí. ¿Y Dios en dónde está? Porque qué tanto de aquello que dejamos atrás, hablo de pandemia y antes de pandemia, qué tanto de eso que dejamos atrás corresponde a lo que deberíamos haber dejado atrás. Y qué tanto de lo que hemos mudado y lo que Dios ha operado y ha hecho en nosotros durante este tiempo es lo que debería salir y permanecer. Porque si no, pues simplemente fueron unas amargas y tenebrosas largas vacaciones con el rostro cubierto. Si no pasó nada más, entonces se perdió el tiempo. Pero como dice la Escritura, pero ustedes y nosotros no somos de los que se pierden, sino de los que tenemos fe para preservar el alma, es decir, para permanecer firmes. El otro versículo, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Y qué implica soportar? Implica pararse firme. Soportarnos en algunos casos inclusive a nosotros mismos. A veces cuesta inclusive soportarse a sí mismo. Pelea uno con uno mismo. Se ve en el espejo y ¡ay! Se asusta por la cara que le tiene un garrazo allí. ¿Okay? Imagínense si uno pelea con uno mismo, entonces pues con los demás. Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes en Él. Si estamos firmes en Él, podemos hablar de que entendemos o aceptamos por lo menos la perfección que Él ha hecho y ha producido en nosotros.
y podemos entender y aprovecharnos de estar completos en Él. Ay, es que me faltó, Señor, es que tengo un dedo menos que no, está completo. Es que yo tengo menos fe que fulana de tal o fulano de tal. No, estás completo. ¿Se acuerdan la invitación, cuando estoy acabando, que nos hace la Escritura cuando hablan de que tenemos que mirarnos en un espejo? ¿Se acuerdan qué dice la Escritura? Que mirando a rostro descubierto como en un espejo, ¿qué es lo que tenemos que mirar? La gloria del Señor Jesús. Eso es, esa alegoría o este símil es precioso en el sentido de que nos pide, cuando nos miremos en el espejo de nuestra vida, que el rostro que vemos reflejado allí no es el nuestro. El espejo es la palabra, y cuando vemos la palabra, leemos la palabra, ella nos refleja quiénes somos. Cuando nos damos cuenta quiénes somos y no nos encontramos allí, vemos a Cristo. Eso es lo que quiere Cristo, que lo veamos nosotros. Él en nosotros. De gloria en gloria, dice la Escritura, como reflejados en un espejo, viendo la gloria de Él. O sea, si usted antes se miraba y salía corriendo porque se veía usted mismo peleando, ahora Dios espera de que, permaneciendo firmes en su palabra, nosotros podamos pararnos en ese espejo imaginario, y cada vez que meditemos acerca de nosotros mismos, veamos la obra que el Señor está operando en nosotros. No que nos veamos, o no que veamos a la cara así mal encarada y agria y ácida que hay veces podemos tener, ¿cierto? Porque si solamente coincidiera todo en un espejo físico, pues siempre sería el rostro nuestro el que íbamos a ver, no había manera de hacerlo. Pero la Escritura nos pide que nosotros veamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Solamente así podemos hablar de que vemos la gloria de Él reflejada en nosotros. Y esto solamente se da a través de lo que Él ha dicho y ha hecho por y en su palabra. No hay otra manera de hacerlo. Acá vamos con Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. Y leemos versículos 6 al 10. Primera carta a Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. Amén. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Paren allí, algo importantísimo. El versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y para mí, esto que voy a compartirles fue revelador. Si usted ya lo tenía, gloria a Dios, y si no, también gloria a Dios. Porque miren que dice que echando nuestra ansiedad sobre Él. Y nos describe un escenario donde hay un depredador y hay una presa. Y dice que ese depredador, que es el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo les pregunto, ¿qué sería, dentro de la explicación bíblica que estamos leyendo, lo que este devorador identificaría para atacar sus presas, conforme a lo que leímos? Ansiedad. Es decir, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dios nos dice, quita lo que te identifica como presa y ponlo sobre mí. Porque cuando tienes ansiedad, eres presa reconocible para el adversario que está como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, como si la ansiedad fuese sangre, Trajera. identifica
espiritualmente hablando, al cristiano o a la cristiana que está en esa incertidumbre? Débil, tal vez. Pues por supuesto que eso hace que la persona se debilite espiritualmente hablando, porque anda con sus propias cargas por todo el mundo, diciéndole al mundo entero qué tan afligido o afligida está. Uy, pobrecito yo. O no, o tal vez al contrario dirá, uy, tan valiente yo, todo lo que me ha tocado llevar en la vida y aquí estoy todavía. Y resulta que cada vez que hace eso y cada vez que vive eso en su vida, lo que está haciendo es notoriamente manifestando al enemigo esta expresa. Y saben, cuando ustedes han visto los videos de la National Geographic o cualquiera de estos canales, los depredadores escogen a la presa más débil. Y una vez la han identificado, la aíslan, y cuando la aislaron, se convirtió en presa fácil para ellos. Esto hacen los lobos, los leones, las hienas, que son tan queridas por todos, todos los depredadores. Aquí está sucediendo una circunstancia parecida. Dice que el que se disfraza o el que parece león rugiente está pendiente de quién está experimentando ansiedad. Y no solamente quién está experimentando ansiedad, sino que quién quiere retenerla. Porque ya Jesús estaba diciendo, dice el Espíritu Santo aquí en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Como si fuera la papa caliente. Uy, Señor, esto no es mío. Eso es tuyo. Y al hacerlo, entonces ya no somos presas fáciles. Y a mí me maravilla, este versículo ha sido poderoso en mi comprensión de la palabra, bueno, lo poquito que Dios nos ha podido dar, pero siempre me ha llegado a mi corazón, porque el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que cuando yo me desprendo de la ansiedad, es una señal de humildad para Dios. Ojo, no estoy hablando de un rito ni una ceremonia. Eso significa de que estoy obedeciendo verdaderamente a Dios y le estoy entregando mi yugo y mi carga. Y cuando lo hago, dice la Escritura que soy humilde, porque ya no le estoy diciendo a Dios, yo puedo con esto. Ya, aquí no, Señor, déjame esto a mí solo. Como los niños pequeños, ¿no? Yo, mí solo. Dios aquí está diciendo, cuando tú me la entregas, me estás diciendo que me amas y que yo soy tu Señor y que confías en mí. Confías completamente en mí. Y ya no vas a ser presa fácil del devorador. Importante eso. Importantísimo. Solo así podemos permanecer firmes. Y muchas veces uno entrega esa ansiedad y vuelve y la agarra, ¿no? Así es. Que vuelve a soltar. Claro, claro. No, es que parece que estuviera en un alambre de púas gigantesco con cola y uno soltó 2 o 3 y se enredó con otros. Pero no importa cuántas veces haya que hacerlo, siempre recurriendo a la palabra de Dios. No hay otra manera. No es entrar en un mantra así en blanco. Uy, no, yo prefiero no pensar y me quedo en blanco y no me hablen, no me hablen, no me hablen. Ya me olvidé de todo. Entró en un viaje astral prácticamente. Pero decido acudir a aquella palabra que tú me dices, Señor, con la que me guardas, con la que me suples, con la que me sanas. Y cada vez que se enrede en el anzuelo otra vez de la ansiedad, vuelve con la palabra y vuelve con la palabra y hace lo que Jesús hizo cuando fue tentado, que dijo, escrito está. Así vamos a permanecer firmes, como el Señor quiere que estemos firmes. No cogiendo y recibiendo. Señor, dámela que ya descansé. Imagínense. Y el diablo diciendo, ay, sí, hácelo. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos por el orgullo, por la soberbia que ha habido en nuestros corazones de pensar que sin ti podemos soportar y llevar nuestras ansiedades, Señor. Qué altivos podemos llegar a ser al considerar que sin ti nosotros podemos llevar o salir de nuestros problemas. Perdónanos, Señor. Tú pides que nos humillemos y que una señal de esa humillación es que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti
y nos prometes, nos alientas, diciéndonos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos perdón en esta hora, si en el pasado o aún ahora hemos estado cargando cosas que no nos corresponden, Señor, que tú reclamas para ti, que tú pides que te las demos, Señor. Perdónanos, Padre. Te las entregamos en este momento, Señor. Toda incertidumbre, todo desasosiego, todo desamparo, Señor. Toda depresión, Padre. Toda enfermedad. Toda falta, Señor, desde lo físico o lo emocional. Perdónanos, Señor, por haberla querido cargar y no entregártela a ti, Señor. Señor, hoy soltamos y nos liberamos de todo aquello. Tú lo sabes, tú sabes qué hay en mi corazón que necesita ser entregado a ti, Señor. Perdónanos, Padre. Hoy llegamos delante de tu presencia a ser limpios y lavados por tu palabra y traemos como ofrenda ante tu altar nuestro pecado, Señor. Nuestro orgullo, nuestra altivez. Perdónanos, Señor. Te los entregamos a ti. Tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.